El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Alto Laguirre. Y bueno, comenzamos hoy nuestro programa recordándoles la pregunta de la semana. Recuerden, para todas aquellas personas que se incorporan hoy a nuestro programa, que cada semana vamos a proponer una pregunta relacionada siempre con los temas que abordamos en el programa de Dinero con Sentido. Ustedes nos responden y entre todas las respuestas estaremos sorteando al final de la semana, el viernes, pues, un regalo. En esta semana, como ya dijimos ayer, estaremos sorteando un ejemplar del libro de La psicología del dinero, de Claudia Hammond. Ya hemos aludido diferentes ocasiones en nuestro programa a este libro. Pero recuerden, apunten, por favor, y si no pueden apuntar, retengan en su memoria. En esta semana, desde nuestro primer programa, hemos hablado del acrónimo o palabra que contiene los conceptos fundamentales de dinero con sentido. ¿Cuál es esta palabra? Bueno, como ayuda le diremos que tiene 5 letras y comienza por P, para que no digan que no somos generosos a la hora de darles pistas. Bueno, nos pueden responder, como siempre, a través del WhatsApp de nuestro celular 84 27 56 65. También pueden hacerlo con mensaje de texto o escribiendo a la dirección de correo dineroconsentidoca@gmail.com. Y bueno, como siempre, nos pueden ustedes seguir a través de los canales habituales, como son Facebook Live de Radio Centro y el de José Luis Alto Laguirre. Luego Rebeca nos lo va a recordar varias veces. Bien, y sin más, amigas y amigos, nos metemos en materia. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar hoy de algo que es algo que nos está revolucionando. Yo diría que la economía gira al ritmo de la rueda de la tecnología. Desde la llegada de Internet a nuestras vidas, pues ha evolucionado de una forma veloz y apabullante, diríamos. Yo no sé si nos acordamos de aquellos rudimentarios modems de 56K, ¿no? Ya es historia, ¿verdad? Hasta ya las rapidísimas y eficaces líneas pues, de fibra óptica que hoy manejamos. A día de hoy podemos conectar a Internet prácticamente todo. Nuestras impresoras, el Smart TV, las cámaras, multitud de dispositivos electrónicos que ya poseen esta funcionalidad. Pero ¿hemos tocado techo? ¿Realmente ya estamos al final del camino o estamos apenas comenzando lo que nos va a dar de sí el mundo de Internet? ¿Dónde comenzó todo esto? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una de las aplicaciones, no sé si la palabra es correcta, luego nos lo van a aclarar, pero más importantes de Internet, que es lo que se viene denominando Internet de las cosas. Es un término que se acuña más o menos allá en el 1999 en una conferencia de Kevin Ashton. Pero para hablar de esto con muchísima más propiedad, tenemos aquí con nosotros a don Albán Sánchez, fundador de Lantern Technologies, quien como experto en Internet de las cosas, pues nos va a familiarizar, nos va a introducir en este mundo que ya está aquí. Bienvenido, don Albán. Excelente, don Albán. Bueno, está también Rebeca Solórzano, que obviamente nos acompaña ya habitualmente en el programa y quien va a estar pues también preguntando y también, por supuesto, pues recordándonos aspectos importantes de cómo nos pueden seguir. Recordamos un poquito, por favor, cómo nos pueden seguir, Rebeca. Claro, don José, un placer estar aquí el día de hoy hablando de un tema tan
innovador como es el Internet de las Cosas. Nos pueden seguir en Facebook de Radio Centro 96.3 FM y en la página de fans de José Luis Altolaguirre. Estamos también, como dijo don José Luis, a través de WhatsApp al 8427-5665. 8427-5665. Vamos a ver quién se gana el libro en esta semana. Excelente, excelente. Luego recordaremos nuevamente la pregunta. Bueno, pero ahora queremos conocer quién es don Albán. Y lo vamos a ver desde 3 perspectivas. Bueno, ¿quién es? Vamos a conocerle también desde su vertiente, desde su visión de emprendedor. Hoy estamos hablando ya de una empresa que hace 3 años, ¿no, don Albán? Hace 3 años era un proyecto y hoy ya es una realidad. Y, por supuesto, vamos a entrar también de lleno en cuáles son sus áreas de actividad, focalizándonos probablemente de manera más clara en el tema de Internet de las Cosas y cómo esto tiene relación también con nuestra economía. Bueno, pues don Albán, ¿cómo llega usted a este proyecto de emprender Lantern Technologies? Pues claro que sí, José Luis. Como decías bien, tengo el gusto, la bendición quizás, de estar viviendo el sueño, ¿verdad? Ese sueño que de niño tenía de tener mi propia empresa, de hacer mis robots, que cuando niño ese era mi sueño, ¿verdad? Hacer robots y hacer cosas de las que veía en la televisión, ¿verdad? Durante las 8 horas que había televisión al día. Y hoy lo estoy viviendo un sueño y he llevado a mis socios y a mis colaboradores también a vivir un sueño en tecnología y hacer tecnología de punta desde acá de Costa Rica. Empezamos hace 3 años, pero a decir verdad, fue hace mucho más que empezamos con mis socios a ahorrar, a hacer nuestro pequeño guardadito ahí para en algún momento poder independizarnos y empezar responsablemente una compañía. Y empezamos con la visión de hacer una compañía en Internet de las Cosas y paulatinamente nos hemos ido metiendo en campos que ni siquiera nos imaginábamos al inicio, como la inteligencia artificial también, como la ciencia de datos también, la inteligencia computacional. Y bueno, hoy estamos con una empresa que está vendiendo acá en Centroamérica, hemos vendido también en México, en transcurso de 3 años, ¿no? Y eso demuestra un poco la capacidad no solo mía, sino de todo el equipo, ¿verdad? De hacer cosas realmente innovadoras desde Costa Rica, ¿no? Excelente, don Albán. Fíjese que don Albán nos está aportando así ya en menos de 3 minutos varias cosas. En primer lugar nos habla de un sueño, ¿no? Nos habla de un sueño que tiene que ver también con parte de lo que nosotros decimos en nuestro esquema, en nuestro modelo, en nuestro acrónimo, ¿no? Que es cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestro propósito de vida, que es el que nos guía, porque al final es muy difícil caminar, salir a la calle y decir ¿a dónde vas? No lo sé, pero voy a toda velocidad. Pues normalmente lo que suele ocurrir es que no llegas a ningún sitio, ¿no? Bueno, aquí nos está hablando de un sueño que era desarrollar algo en tecnología. Pero luego añade algo también muy importante, que me gustaría también profundizar en ello, y es que tanto él como sus socios, colaboradores, comenzaron antes de empezar a desarrollar el proyecto en sí a ahorrar. Es decir, a fondearse, a tener un dinero que les permitiera convertir esos sueños en realidad. Eso nos habla del cómo, de esa O, de nuestro acrónimo, que de alguna manera, y no estoy dando ningún dato para la respuesta, que habla de cómo hacer las cosas. No es posible tener un sueño solamente y no hacer cosas para conseguirlo. Y luego, por supuesto, entrábamos ya en la tercera fase, que es llevar ese sueño a la realidad que es hoy, ¿no? Que es hoy. Muy bien. Bueno, ¿por qué no nos describe un poquito cómo empezó ya de manera más concreta esta historia? Sí, bueno, como les decía, partiendo de un sueño, ¿verdad? Uno muchas veces tiene el tiene el sueño de viajar, tiene el sueño de estudiar, tiene el sueño de hacer muchas cosas, pero los sueños yo creo que hay que acompañarlos de planificación, me parece a mí, ¿verdad? No solamente el querer, sino el planear y el hacer las cosas y diligentemente tener un plan de acción para lograrlo. Eso me llevó a mí a plasmar mi sueño en planes, en acciones concretas. Muy bien. Y justo después de que me gradué, hace ya casi 20 años,
unos 5 años después de que me gradué, empecé a trabajar. Tenía la intención de emprender en aquel momento, hice un pequeño emprendimiento, pero me di cuenta de que nunca hay un buen momento para emprender en la vida, ¿verdad? A veces le dicen a uno que cuando uno tiene 20 años es muy joven para emprender, pero de repente cuando ya uno tiene 25 ya empezó a trabajar y entonces ya tiene una platita por ahí y entonces ya dice, no, ya ahora me quedo más estable y además la fiesta y qué bonito, que porque ahora tengo dinero, antes no tenía. Ya cuando llegan los 30, entonces ya tiene una noviecilla por ahí y ya entonces ya quiere casarse, ¿verdad? Y entonces tampoco es tiempo de emprender, y a los 35 tampoco, porque ya vienen los hijos, y a los 40 ya los hijos están en la escuela, y cuando son los 50 están en la universidad, y llega a los 60 y quizás nunca emprendí. Entonces comprendí que... Qué rápido pasa la vida, ¿no? Claro, Así dicho. claro. Entonces comprendí que nunca iba a haber un buen momento para emprender. Pero sí entendí también que podía ganar mucha experiencia trabajando en el sector privado y en el sector público. Trabajé en ambos sectores, en el gobierno también. Pero siempre con una meta. La meta de trabajar era adquirir experiencia y ahorrar. Esas eran las dos metas del principio. Y tuve la buena dicha de que justo saliendo de la universidad tuve amigos muy cercanos que tenían el mismo sueño y que quisieron conmigo, junto a mí, tener una cuenta de ahorros común, ¿verdad? Bueno. Y eso es muy fácil de decir, pero muy fácil de hacer, ¿verdad? Porque tener una cuenta de ahorros en la que todos podemos meter y sacar dinero no es fácil, tiene que tener sobre gente... todo estando en esa etapa de juventud, Claro. ¿no? Donde la fiesta... Donde... Claro. Bueno. Y hicimos algunas inversiones pequeñas, digamos, en terrenos y cosas así, pero lo fuerte era ahorrar con la idea de que en algún momento pudiéramos tener nuestra empresa. Y cada uno se fue en diferentes vertientes, todos éramos ingenieros, cada uno en una empresa diferente, en empresas multinacionales de todo tipo, algunos aquí, otros afuera. Y 14 años después, ¿verdad? Con ya algún salvamento ahí de dinero, poquito que teníamos, dijimos, bueno, nunca es un buen momento, pero yo creo que este es el mejor momento. Entonces decidimos renunciar a todos renunciamos y a buenos trabajos que teníamos en ese momento. No renunciamos porque teníamos problemas ni nada por el estilo, sino porque vimos realmente la oportunidad de cumplir ese sueño y empezamos hace 3 años en esta empresa. Qué bueno, fíjense que yo creo que rescato nuevamente, no es que rescate, sino que me parece que es importante destacar nuevamente el sueño que estuvo presente durante 14 años, porque yo creo que esto es importante. Esto realmente lo que significa es tener un propósito, porque a veces se puede tener un sueño o una pesadilla. En este caso es un sueño que se prolonga en el tiempo y que se concreta en algo fundamental que me parece además, yo creo que un modelo muy interesante, que es hacerlo en común. Es decir, es un propósito y un sueño compartido, pero que se concreta en cosas, en esa cuenta de ahorro común. Me imagino que eso a veces generaría sus conflictos, porque la vida no está exenta, ¿no? Ya se me dice que no, ya le vamos a los altares. Pero bueno, creo que no importa, porque lo importante es diseñar el cómo, y ese cómo es, tenemos un sueño, lo hacemos en común, lo compartimos, durante 14 años pervive el sueño y se concreta en algo que nos une. Eso es muy importante, y yo esto quisiera destacarlo también desde el punto de vista formativo. A veces pensamos, diseñamos, hasta escribimos papeles, pero no damos ningún paso. El paso de la cuenta de ahorro tiene 2 vertientes, una de compromiso y otra también de hacer viable el proyecto, de hacer viable el sueño. Y de responsabilizar también a cada uno y que cada uno ponga en partes iguales claro. En ese sueño, ¿no? Sí, para que no llegue cada uno y se suba al tren ya en marcha, evidentemente. Por lo tanto, bueno, ya tenemos la primera explicación de la historia, la primera parte de la historia, ya entendemos que es cuando comienza a crearse Lantern Technologies. Excelente. Pero bueno, vamos a continuar, pero antes vamos a hacer una primera parada. Los primeros 15 minutos ya han pasado. Y, amigas y amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero con sentido. Un programa para desarrollar su libertad financiera.
¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Gran concierto, Armonía de Esperanza, con Tango India. Esperaré. Bernal Villegas, suite doble. Dime qué puedo hacer. Ismael Pacheco, Edín Solís, Editus. Miércoles 18 de abril, 8 de la noche, Teatro Eugenia Mil. Todo lo recaudado se donará a la campaña A Paso Valiente Andre. Consiga su entrada en tiendas Casio Store o al inbox del Facebook de Ismael Pacheco CR. Le invita. Radio Centro, la radio completa. Amigas y amigos, de nuevo con ustedes en Dinero Consentido. Estamos con don Albán Sánchez, quien nos está comentando un poco la historia de su empresa, Lantern Technologies, y vamos a entrar también en directo en uno de los focos más importantes de su empresa, que es entender qué significa, cuál es el ámbito de aplicación de Internet de las cosas. Pero para terminar un poquito, don Albán, bueno, este recorrido de estos 3 años, ¿qué pasó de entonces hasta ahora en Lantern Technologies? Bueno, justo cuando decidimos renunciar a nuestros trabajos y empezar una compañía, decidimos hacerlo bien, ¿verdad? Y bien significaba no hacer una compañía por hacer una compañía, porque podemos ponernos cualquier cosa, ¿verdad? Quisimos hacer algo que no hubiera acá, ¿verdad? Algo que no hubiera acá y que estuviera muy reciente en el mundo, porque dado que hemos tenido contacto todos con gente en todos otros países a través de nuestros trabajos y demás, entendimos y nos llegó así al hueso, ¿verdad? Que no tenemos nada que envidiar en Costa Rica a lo que hacen en Estados Unidos, lo que hacen en Alemania, lo que hacen en Japón, y que no es que en Asia tengan 3 cerebros cada persona, sino que tienen el mismo cerebro y simplemente lo utilizan diferente, exacto. Claro. Y entonces quisimos hacer algo novedoso, ¿verdad? En aquel momento apenas estaba dando las primeras olas el Internet de las cosas, ¿verdad? Es un concepto del cual vamos a hablar dentro de poco. Pero entonces vimos ese concepto, vimos el concepto de inteligencia artificial que apenas estaba despuntando y dijimos, si nosotros no empezamos, es como cuando uno está en la playa, ¿no? ¿Verdad? Como los que hacen surf, yo no hago surf, pero los que hacen surf, si no empiezan a bracear desde que la ola viene apenas formándose, cuando ya está la ola no van a poder montarse en la ola. Entonces decidimos empezar desde muy atrás a aprender, a estudiar, a trabajar y a desarrollar cosas rápido, a buscar socios, partners y entrenar a nuestra gente en este tema. Y es un tema de inversión importante, ¿verdad? Y bueno, ese fue el primer paso. El primer paso fue decidir, bueno, vamos a entrar en temas nuevos, en Internet de las cosas, inteligencia artificial, y vamos a desarrollar cosas concretas desde Costa Rica. Y uno de los elementos fundamentales que tomamos la decisión de hacer, y que por dicha lo hicimos así, fue no hacerlo cómodo, sino hacerlo difícil, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces en nuestras latitudes se nos ve como fuentes de recursos humanos para empresas que están haciendo las cosas, realmente los productos y la propiedad intelectual en otros países. Entonces, simplemente nos contratan horas hombre y de ahí en adelante, eso como una consultoría. Y cuando están los productos listos, los que se hacen millonarios son los de los países desarrollados y nosotros no. Nosotros decidimos hacer una compañía que hiciera propiedad intelectual, que hiciera productos de Internet de las cosas, productos de inteligencia artificial aquí, desde Costa Rica, y se exportaran de aquí más bien a otras partes del mundo. Y esa fue las dos consignas estratégicas con las que iniciamos. Cosas nuevas
y productos, cosas que salgan de Costa Rica para el mundo y que sean nuestros propios productos y que podamos repetir y comercializar una y otra vez, ¿verdad? Y básicamente este fue el génesis de Lantern Technologies y bueno, hemos estado ya 3 años en esto. Qué bueno. Entonces, ya fue concretar mucho más ese propósito, hacer cosas nuevas, competitivas, que además pudieran ser internacionalizadas. Correcto. Bueno, entremos ya en Internet de las cosas, don Albán, porque ¿qué es Internet de las cosas? Muy interesante porque, como bien lo decías al inicio del programa, el Internet es algo que nos consumió a todos, ¿verdad? Es algo que en el 95 se creó y apenas las primeras computadoras con Internet llegaron aquí en los 96, 97, ya empezamos a ver los modems de 56K que hablabas, incluso yo me acuerdo de los 28, los 14. Sí, sí. Y era realmente una Internet lenta, que era como para una élite, para algunas personas que podían tenerla, pero de una u otra manera, en solo 10 años, cuando surgió la invención de la telefonía móvil, ya smartphones y demás, con el iPhone, en 10 años se esparció por todo el mundo y con la tecnología de los teléfonos inteligentes se ha esparcido todavía más. Entonces, ha llenado todos los espacios posibles de nuestra vida y prácticamente hoy no hay personas que no usen Internet de una u otra manera, ¿verdad? Usted ve a los abuelitos usando Internet y mandándole WhatsApp a los nietos, ¿verdad? Que los nietos tienen 3 años a veces y están mandándole caritas y mensajes a un abuelito de 70 años, ¿verdad? Y eso nos demuestra que ya es algo universal. Y ese concepto de universalidad es a lo que quiero llegar. Es un lenguaje universal. A nivel técnico y de protocolo, de comunicación y demás, al final de eso es lo que se trata, de una forma en la que la humanidad se puso de acuerdo en que hay un protocolo de comunicación que se llama Internet que le permite comunicar a las personas. Y usted puede mandar un WhatsApp, un mensaje de texto de aquí a Japón, de aquí a África, a donde quiera, y en segundos está allá. Porque todos nos pusimos de acuerdo en construir esa red y en invertir sobre esa red y en poner routers, switches, fibras ópticas en los océanos. Una democratización de la tecnología. Correcto. Que llega hasta el último rincón del mundo realmente. Yo creo que eso es un avance, digamos, dentro del desarrollo del mundo, vamos a decirlo así, de la historia universal. Exacto, es un concepto más que todo en la que la humanidad, de una u otra manera, en un tipo de conciencia colectiva, se puso de acuerdo en que esta era la tecnología que se iba a derramar por todo el mundo, ¿verdad? Fue incluso menos impuesta que el inglés, por ejemplo, como el lenguaje universal, digamos, entre comillas, fue menos impuesta que cualquier otra cosa que haya en el mundo. Fue simplemente una adopción que se hizo en cada uno de los rincones del planeta. Muy natural. Fue muy natural, exacto. Y eso nos llevó a que la penetración del Internet en los seres humanos sea hoy de 95%, en Costa Rica de 97, 98, 99%, y que nos permita hoy crecer a donde no solo los seres humanos tienen Internet, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se construye desde algunos años para atrás el concepto del Internet de las cosas. Entonces ya no es solamente que el Internet creció hacia nosotros, sino que el Internet crece hacia todos los objetos inanimados que hay alrededor del ser humano y en nuestro ecosistema. Entonces, ¿qué? Podemos tener Internet de las cosas monitoreando crecimiento de plantas en fincas. Podemos tener el Internet de las cosas monitoreando o haciendo viable la conducción automática de vehículos. Podemos poner Internet a un semáforo, ¿verdad? Y entonces le ponemos Internet a una ambulancia, y entonces si la ambulancia viene con una emergencia, el semáforo se pone en verde. Es decir, podemos tener el Internet en cada uno de los elementos, y no solamente como mucha gente lo entiende al principio, y es que yo puedo desde mi celular encender la licuadora de mi casa o encender el aire acondicionado. No es solo eso. Sí, yo le puedo poner Internet a esas cosas, pero hay un montón de aplicaciones muchísimo más de impacto, más prácticas, tanto en industria como en ciudades inteligentes, en donde podemos poner Internet en diferentes elementos que nos faciliten la vida o que nos hagan algún proceso de nuestra vida más segura, más, no sé, con diferentes beneficios, ¿no? Perfecto. En definitiva, lo que estamos diciendo es que no solamente es para el uso de un ser humano que entra y llega a Google, por decirlo de alguna manera,
sino que interconecta a las cosas. Y cuando hablamos de las cosas, las hablamos en el sentido más amplio, universal, que podemos decir, ¿no? Nos van a citado pues desde un carro, a una ambulancia, un semáforo, es decir, multitud de cosas que pueden estar interconectadas y que sin mediación, no sé si lo que voy a decir es correcto o no, de la inteligencia humana, por lo menos en ese momento, sí en su diseño, pero en ese momento son capaces de interaccionar también entre sí y de reaccionar. Claro, al final el humano está como un elemento más del Internet, ¿verdad? Es un elemento más. Entonces tenemos al ser humano que tiene acceso a Internet, pero también tenemos que como poníamos en el caso del semáforo, al semáforo que tiene acceso a Internet y la ambulancia que tiene acceso a Internet. Entonces uno puede generar todo tipo de controles. Puede ser que el humano sea el que regule algún proceso y que sea el que autorice algo, el que accione, el que se prenda o se apague algo. O puede ser que la máquina de máquina a máquina se hablen, ¿verdad? Y que entre ellas simplemente tengan la comunicación. Pero si vemos el concepto es el mismo. Tenemos una universalidad de lenguaje, ¿verdad? Puede ser que el vehículo autónomo hable un lenguaje totalmente diferente internamente al que habla el aire acondicionado de mi casa, ¿verdad? Y puede ser que mediante internet él detecte que yo voy llegando a mi casa y me encienda el aire acondicionado de la casa para que esté cuando llegue. Perfectamente. O puede ser que yo llegue de mi celular y encienda o apague mi vehículo o el aire acondicionado también. Entonces, o sea, estas son aplicaciones muy de la vida cotidiana, pero también hay muchas aplicaciones que tienen que ver con la industria y con la productividad, incrementos de productividad en sectores como el agrícola, o el sector industrial, manufacturero, en los servicios también. Así que el cielo es el límite porque las cosas son millones. De hecho, está estimado que para el 2020 ya van a haber 30 billones de cosas conectadas en el mundo. Así que tenemos mucho para crecer en este mercado. Mucho recorrido, ¿no? Fíjese que es importante, yo me estoy imaginando un poco como una gran red neuronal, como un cerebro internautico, ¿no? que se interconecta, que genera nuevas sinapsis, y por relacionarlo un poco incluso con la neurociencia, porque en definitiva esto empieza a parecerse y a confluir áreas de investigación en donde además se retroalimentan, ¿no? La neurociencia retroalimenta al mundo tecnológico y el mundo tecnológico retroalimenta y facilita de manera importante lo que es el desarrollo de la neurociencia. Ese es un concepto muy interesante que de hecho hay algunos libros que relatan de eso, de cómo indirectamente y espontáneamente el ser humano ha construido una red que ha hecho de una u otra manera un cerebro conjunto de toda nuestra humanidad, ¿verdad? Se dice que cada uno de nosotros perfectamente somos como una neurona. Una neurona en nuestro cerebro no es consciente de lo que el cerebro total está pensando, efectivamente, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, mediante nuestro ordenador, nuestro teléfono celular, nuestra interacción con otros elementos de nuestra red cercana, formamos espacios de un cerebro, y se dice que el Internet ha llegado a conectar toda esa red mundial y esas inversiones que hemos hecho en fibras ópticas en los océanos y demás, nos han dado como esos canales de comunicación que tiene el cerebro también, y que de una u otra manera las redes sociales han formado como el neocórtex final, ¿verdad? Que le da algún tipo de conciencia a esta humanidad de la cual nosotros como individuos no somos conscientes. No podemos abarcarla. Exacto, pero va caminando hacia ahí y va caminando sola, y uno lo ve cuando se generan fenómenos que uno no entiende, pero que el mundo se vuelca sobre ellos. Recordemos, por ejemplo, con el juego de Pokémon GO, cuando la gente se volvió loca, en cada parte del mundo espontáneamente surgían espacios donde la gente corría a buscar Pokémon, y era como extraño y no entendíamos, pero había una conciencia ahí detrás que estaba sucediendo. Sí, es una conexión universal que nos facilita el mundo de Internet, y que prácticamente yo creo que como vos decías, bueno, no tiene límite. Es decir, yo creo que casi abruma, más que asusta, ¿no? Abruma un poco el pensar el potencial que tiene todo este tema. Pero bueno, vamos a hacer una nueva parada porque ya se nos ha pasado el 50% de nuestro programa. Amigas y amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero con sentido, un programa para desarrollar su libertad financiera.
¿cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero con Sentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Radio Periódicos y Radio Centro le invitan a escuchar nuestras 3 emisiones diarias, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 5 de la tarde, aquí en 96.3 FM. Amigas y amigos de Dinero con Sentido, de nuevo con ustedes, hablando con don Albán Sánchez, abordando el apasionante mundo de Internet de las cosas. Bueno, ya creo que nos ha dado unas pinceladas, yo diría que ya finas incluso, de lo que es el Internet de las cosas, pero me gustaría un poco bajar un poco, entrar en el área pequeña, como decimos aquí en metáfora futbolera, ¿no? Futbolística, entrar en el área pequeña. ¿Cómo estamos en Costa Rica en estos momentos en Internet de las cosas? Sí, bueno, nosotros hemos encontrado la buena dicha de que en Costa Rica existe un clúster, un grupo importante de compañías que son muy visionarias, inclusive muchas que son de inversión extranjera, que vienen acá con estándares modernos, ¿verdad? Lo cual facilita de una u otra manera el que tengan adopción temprana de estas tecnologías. Y ahí es donde hemos incursionado. Hemos hecho sistemas para empresas de industria de dispositivos médicos que desarrollan aquí en Costa Rica dispositivos que van dentro del corazón de las personas, que van son implantes que van dentro de las personas o hacen algún tipo de herramienta para que o equipo para que los doctores puedan curar a los pacientes en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y esas compañías nos han abierto las puertas, hemos hecho proyectos con ellos que nunca imaginaron, ni siquiera ellos, que se pudieran hacer aquí en Costa Rica. En una compañía altamente regulada, imagínense lo que es hacer un producto que va dentro del cuerpo de una persona, ¿verdad? Los procesos de control que tienen que llevarse a cabo son procesos muy manuales hoy por hoy, porque tienes que tener todo el registro de quién tocó, quién no tocó, que si estaba limpio o no estaba limpio, cuál fue la temperatura, cuál fue la humedad y todo. Y ahí hemos puesto sistemas que les permiten a ellos automáticamente desde sus máquinas, desde sus procesos, tener toda la información de lo que está sucediendo y alertas de si un horno, por ejemplo, que estaba esterilizando un producto, si se salió de un punto de control o no se salió del punto de control, o si la temperatura fue muy alta o no fue tan alta. Para ponerles un ejemplo concreto, si uno pone un dispositivo de Internet de las Cosas para controlar la temperatura de un horno en una panadería, probablemente si se pasa la temperatura un poquito, no se pierde mucho, ¿verdad? Si se quema el pan, se perderán, qué sé yo, 100,000 colones de materia prima. Pero en un producto médico, en cada lote de producción que meten ahí, se pueden perder $50,000. Si un dato no está o si un producto... Y un ser humano. Y un ser humano, claro. Y hay claro. riesgo también de que le cierren a uno toda la empresa porque eso va dentro del corazón o va en algún producto. Entonces, en ese tipo de industrias ha sido más fácil la adopción. Honestamente, nos gustaría ver más adopción en el tema de ciudades inteligentes, ¿verdad? Tenemos mucho camino por andar nosotros y muchas necesidades en temas tan básicos como la recolección de basura, como la administración del tráfico. O sea, tenemos todavía muchas cosas que podemos hacer y que el Internet de las Cosas facilitan el hacer ese tipo de cosas. Y no lo es todo. La tecnología, debo de reconocer que la tecnología es el medio y no es la estrategia de fondo, ¿verdad? Pero todavía hay poca adopción en las municipalidades, en el gobierno en general, de aplicar tecnologías realmente novedosas para resolver problemas cotidianos. Claro, Albán, esto tendría relación con todos estos conceptos que hemos venido escuchando de ciudades inteligentes, de casas inteligentes. En este sentido, aquí en Costa Rica,
por lo que deduzco de tus palabras, estamos todavía un poco están empezando, vamos a decirlo, por las grandes empresas o por empresas de alta especialización, especialmente en el sector médico, que de alguna manera están adoptando estas tecnologías porque son evidentemente de una alta fiabilidad y tal. Pero, ¿dónde estamos y qué pasos habría que dar para que realmente empezáramos a hablar de, por ejemplo, solucionar las presas? No sé si estoy diciendo una barbaridad, pero creo que pudiera ser realmente a través de Internet de las cosas. Yo no sé si el Waze se aproxima un poquito a eso, pero por ahí anda, ¿no? E incluso también en lo que pueden ser la domótica, las casas inteligentes, etc. ¿Cómo estamos ahí? Sí, realmente la adopción viene más desde lo privado, debo reconocer ahorita, no tanto desde lo público. Vemos algunas cosas, algunos asomos de interés, algunas municipalidades, debo reconocer que la Municipalidad de Curridabat, por ejemplo, con la que hemos trabajado, tienen realmente la firme vocación de implementar cosas de Internet de las Cosas, desde sus camiones recolectores, por ejemplo, también sistemas para medir el tráfico también y avisar, digamos, de congestionamientos, accidentes y cosas por el estilo. Pero realmente la principal adopción ha sido desde lo privado, no solamente desde empresas multinacionales, también tengo que reconocer que hay muchas empresas nacionales, inclusive pequeñas, que han logrado implementar Internet de las Cosas. Y tal vez algo que quisiera denotar en esto es que quizás esto se ve o se percibe como que es una tecnología súper inalcanzable porque es lo más moderno y entonces mi empresa que produce galletas no lo va a poder tener porque esto no, ¿verdad? Una sofisticación. Y no es cierto. Si ustedes recuerdan, y no tenemos que irnos muy atrás, hace 5 años el celular que ustedes tenían hacía, si acaso, una décima parte de lo que hace hoy. Solo 5 años, ¿verdad? Y valía, incluso podía costar más caro del que cuesta hoy, seguro, ¿verdad? Seguro. Entonces, exactamente lo mismo pasa con los sensores, con los sistemas, con los routers, todo lo que se utiliza para el Internet de las Cosas. Son sistemas que cada día son más económicos, cada día son más baratos. Hay sistemas para la medición de agua, por ejemplo, para la medición de parquímetros, por ejemplo, que no cuestan lo que costaban hace 10 o 20 años, cuestan literalmente unos cuantos dólares por cada unidad que estamos incorporando. Entonces, el concepto de Internet de las Cosas cada día es más accesible, al igual que el Internet es cada día más accesible. Efectivamente. Y más rápido y de alguna manera te da una amplitud de campo muchísimo mayor. Aquí siempre hay una reflexión cuando hablamos de estos temas de tecnología y de desarrollo de tecnología, siempre surge la voz aterrada. Ya, pero esto va a suponer la pérdida de muchos puestos de trabajo. Yo esto lo llevo escuchando desde que era jovencito y empezaron las primeras computadoras, aquellas grandes sistemas que hoy llevamos prácticamente en un celular y tienen más capacidad que aquellos grandes ordenadores o computadoras. Pero, ¿cómo podemos abordar eso? ¿No? Porque a mí me parece que esto es, esa queja es como intentar poner puertas al campo. Entonces, ¿qué podemos decir en ese sentido, Alban? Sí, bueno, en ese tema, claramente la humanidad, diría yo, se divide en dos, ¿verdad? Se parten las aguas entre los optimistas y los, ¿verdad? Los pesimistas, ¿no? Por lo menos de mi lado yo me quedo con los primeros, ¿verdad? Yo soy bastante optimista, principalmente por el hecho de que creo que la responsabilidad está en nosotros y también en los que generan política pública en cada país. ¿Por qué? Porque no es un tema de tecnología, es un tema de educación. No es que se van a reemplazar puestos de trabajo o que se van a eliminar puestos de trabajo solamente, sino que se van a sustituir o a reconvertir por nuevas ocupaciones que hoy ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? La mayoría de las ocupaciones que tenemos hoy no nos las imaginábamos hace 30 años. Probablemente, perdona, una pregunta muy directa, Alban. Cuando estudiabas ingeniería, ¿pensabas en Internet de las Cosas? Jamás. Ni por el sueño. Jamás, nunca. Y eso, digamos, fue hace ya 20 años, pero, digamos, cronológicamente en la historia de la humanidad es poco tiempo. Entonces, a mí mismo me prepararon para estar
para un mundo que no estaba, que no estaba en ese momento, pasando. ¿verdad? Entonces, claro que el tema pasa por un tema de acomodo en algunas ocupaciones, eso es lógico. Y la labor de los gobiernos es ser vigilantes, prospectivos de cuáles van a ser esas nuevas ocupaciones y esos nuevos talentos que se ocupan, porque las ocupaciones que vamos a tener en los próximos 10 años hoy no existen ni por asomo, ¿verdad? Y las vamos a tener que formar. Entonces, claro, es un reto para la academia, para el Estado, pero es un tema de educación. Y al final, de lo que se trata esto es de productividad, ¿verdad? Al final, los puestos de trabajo que van a estar en el futuro, que van a usar estas herramientas, tanto las de Internet de las Cosas como las de inteligencia artificial, van a ser puestos mucho más productivos, ¿verdad? Y uno ve países como Japón, ¿verdad? Que uno va y está automatizado hasta el inodoro, ¿verdad? Entonces, realmente ellos no es que tienen gente desempleada, es gente simplemente que se han reconvertido, se han educado más y que ahora son más productivos como todo, ¿verdad? Como un todo. Eso es el reto. El reto es cómo hacemos para que la gente pueda prepararse para este mundo, este nuevo mundo, ¿no? Claro, aquí, fíjense que aquí concurren tres, vamos a decir, yo lo veo como un triángulo, donde hay tres grandes actores. Bueno, la academia, es decir, como la educación, por supuesto que tiene que ser capaz de prepararte para lo que hay, pero también para prever el futuro, es decir, cambiar el chip de cómo abordas la educación. El Estado que favorezca el desarrollo, pero al final está cada persona que tiene que reinventarse. Es decir, yo creo que los que ya tenemos algunos años, ya hemos cumplido 30 años, 40, 50, no sigo, hemos tenido que ir reinventándonos o quedándonos apartados. Y esto, claro, es una decisión también muy personal. El Estado no nos va a dar, ningún Estado en el mundo. Pensemos en el más desarrollado y en los países nórdicos, etcétera, te pueden facilitar de alguna manera, pero nunca van a tomar la decisión por ti de adaptarte y de aprender. Y yo creo que este es el gran pensamiento que dentro del programa queremos dar también, aprender. La academia evidentemente tiene un reto fundamental porque lamentablemente muchas universidades lo están haciendo muy bien, pero otras muchas están todavía ancladas en el siglo XIX. Lo cual no digo que sea malo en cuanto a aprender lo que pasaba en el siglo XIX o en el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI y hay que proyectarse al XXII. Y los estados obviamente tienen que equilibrar los presupuestos, bueno, pues para vivir en el año en que vivimos, pero proyectarse también hacia el medio y largo plazo. Sí, usted tocó un tema que a mí por lo menos me parece fundamental y que se escapa solo de porque muchas veces decimos que es la responsabilidad del gobierno, y qué va a hacer el gobierno, ¿verdad? Y qué va a hacer la academia. Pero usted tocó el tema personal, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo que estoy en un puesto de trabajo que es perfectamente automatizable hoy, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo para, a nivel personal, no importa si tengo 60 años, no importa si tengo 50 años, cómo voy a hacer yo y esa habilidad blanda de querer aprender y autoaprender? La habilidad blanda más importante, por lo menos en mi empresa, es la habilidad de autoaprender. Si nosotros mismos estamos yendo a la vanguardia para proponer soluciones, tenemos que autoaprender, porque no son cosas que las universidades me van a traer a mí un ingeniero que ya está preparado para hacer las cosas que estamos haciendo. No, tenemos que autoaprender y las personas que trabajan con nosotros tienen que tener esa habilidad. Y cualquier persona hoy por hoy, en cualquier puesto de trabajo, tiene que tener esa vocación de estar investigando. Afortunadamente, el mundo se ha organizado también de alguna manera y la información está hoy disponible en todo lado. No es como antes. Hiperdisponible. Claro, además. no es como antes que las universidades eran los centros de conocimiento. Bibliotecas. Las bibliotecas. Había que ir a la biblioteca. Inclusive usted está en la universidad y había que ir a la biblioteca porque ahí era donde estaba el conocimiento, ¿verdad? Y el profesor era el que tenía el conocimiento. Ahora no. Ahora usted ve a los niños de 5 años que se meten a YouTube y ven un tutorial y ya saben hacer una cosa u otra. Claro, entonces, desde cuestiones manuales, desde cuestiones de bisutería, de cualquier cosa, digamos, que haya en la ocupación del mundo, hay hoy información y podemos entrenarnos a hacer cosas nuevas que agreguen más valor al trabajo que estamos haciendo y tenemos que tener esa vocación de aprender. Claro, yo creo que es que hay que desarrollar, ya lo decía un psicólogo muy famoso, Piaget, que uno de los elementos que indicaba la inteligencia de un ser humano es la capacidad adaptativa. Algunos le criticaron porque parece que la capacidad adaptativa la entendían como
la capacidad de, bueno, pues me acomodo. No es acomodar, es adaptativa, quiere decir ser capaz de, en el entorno en el que te mueves, el proyectarte. Yo creo que hoy más que nunca hay que entrenar a los alumnos, no los alumnos solamente, yo creo que hay que entrenar a todas las personas en las empresas a ir adaptándose de manera continua al entorno que cambia, esa realidad que ya Einstein nos dejaba sobre la mesa del cambio continuo. Y bueno, como el cambio es continuo, el tiempo también es continuo y no relativo, porque Denis si no nos saca aquí tarjeta roja. Así que nos detenemos un minuto, no se vayan, volvemos con ustedes rápidamente. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Amigas y amigos, de nuevo con ustedes. Aquí estamos con don Albán Sánchez, fundador de Lantern Technologies, que nos ha hecho un esbozo y nos ha abierto un universo extraordinario por donde vamos a caminar y donde ya estamos caminando, porque ya Internet de las cosas está aquí, no es una entelequia un futurible, sino que ya está aquí, pero que obviamente vamos a caminar por él de una manera mucho más rápida. Don Albán, no quiero terminar el programa sin hacerle una doble pregunta, que espero no le comprometa. De lo recorrido hasta el momento, ¿no? En estos 14 años desde que empezó a soñar y en estos 3 años ya de vida de la compañía, ¿qué 3 cosas seguiría haciendo y qué 3 cosas no volvería a hacer? Bueno, eso es una pregunta sumamente interesante que siempre me ha llamado a la reflexión desde, no solo ahora, sino en toda mi vida, de qué se haría y qué no se haría, qué haría otra vez y qué no repetiría en un año, al final del año, etcétera. Y yo creo que algo muy importante es que cuando uno emprende, ahora hay tal vez como una sobredosis ¿verdad? de entusiasmo por emprender, especialmente en las comunidades jóvenes. Y eso está bien, ¿verdad? El ánimo de emprender, yo lo tuve también, pero tiene que estar acompañado de un choque de realidad también, ¿verdad? Tiene que estar acompañado de los pies en la tierra. Muy importante. Y mucha gente le dice hoy a los jóvenes y a la gente, claro, emprenda, dele, adelante, vaya, y son motivadores así, ¿verdad? Dele, todo se puede, ¿verdad? Y con solo la fuerza del deseo usted lo va a poder hacer. Cierre los ojos y visualícelo. Exacto, visualícelo y ahí lo tiene y ya el dinero lo va a tener ahí. Pero nadie le dice por qué no hay que emprender, ¿verdad? Nadie dice, mira, usted no emprenda porque tal cosa, o no emprenda todavía porque tal cosa, porque los nos se ven mal en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero los nos son los que le dicen a uno por dónde sí, ¿verdad? Por dónde sí tiene que emprender. Entonces, sí, claro, mucha gente emprende pensando que, o sea, el deseo que usted le pregunta a los chicos es, es que yo no quiero tener mi propio jefe, yo quiero emprender, ser mi propio jefe. Y uno llega a ser emprendedor y uno llega a ser empresario y se da cuenta de que no es que tiene un jefe, es que tiene 100 jefes, que son todos los clientes que tiene, ¿verdad? Y son sumamente exigentes, más exigentes que cualquier jefe, ¿verdad? Otros emprendedores dicen, es que ya me cansé de mi trabajo, quiero tener es demasiada atención y quiero tener tiempo para mi familia y emprender. Y eso es totalmente erróneo. O sea, un día feriado yo trabajo desde 7 de la mañana hasta 9 de la noche, y igual mis socios. Así que no es que voy a salir a emprender para dejar de estar estresado. Eso tampoco es la razón para emprender.
tampoco es que mucha gente dice, es que yo quiero emprender porque yo quiero ser un millonario, o yo quiero tener mucho dinero. Y yo sé que los que tienen empresas son los que tienen dinero. Eso tampoco es cierto. Muchos de los emprendimientos, usted lo decía antes del programa, un 3% de los emprendimientos son los que terminan los primeros 3 años. Mucho de lo que sucede son experiencias que valen mucho, ¿verdad? Que vale mucho la experiencia, pero son experiencias que no generan retorno positivo a nivel de dinero. Y sí, hay algunos casos en los que se genera el éxito en cuanto económico. Pues que nos ocupa. Exactamente, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con la razón por la cual yo emprendo. El emprendedor tiene que tener un deseo genuino de crear algo nuevo, ¿verdad? Porque esa es la única motivación que lo va a mantener en los tiempos difíciles, ¿verdad? Crear algo nuevo, crear algo que no existe, crear, ¿verdad? Algo que en el mundo no estaba y dejar un legado también. Y yo creo que eso es lo más importante que yo he aprendido en estos años. También he aprendido que una lección dura, reconozco que ha sido quizás la más dura que he pasado, fue el entender que no necesariamente con los que yo empiezo el viaje son los que termino el viaje. Que vas a continuar, ¿verdad? Claro. Y que no necesariamente cuando estamos jóvenes tenemos amigos y creemos que esos son los amigos del alma, y son los amigos del alma, y siguen siendo mis amigos del alma, pero son amigos. No necesariamente un excelente amigo es un excelente socio. Así es. ¿Verdad? La elección de los compañeros de viaje es fundamental. Exacto. Y ese momento duele mucho, porque uno llega a una realización de que quizás la persona con la que estás de socio es un excelente amigo, siguen siendo mis mejores amigos, pero no necesariamente serán tus socios en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, duele, eso duele y hay que entenderlo, porque yo veo a los muchachos en las universidades que voy a dar charlas a veces y me dicen, sí, es que yo me voy a poner una empresa con mi amigo porque hacemos todos los trabajos juntos y todo lo demás. Hay que entender bien si sería un buen socio, cómo administra sus finanzas, cómo está preparado para emprender. Claro. Tiene por lo menos 2 años de ahorros para poder mantenerse tranquilamente, ¿verdad? Que eso es lo que... Hay un libro muy bueno que quiero recomendar, que a mí me ayudó muchísimo, que se llama El libro negro del emprendedor. Es de Fernando Trías de Bes, un español. Sí. Y él básicamente describe las cosas por las cuales no hay que emprender, estas que estoy relatando, y otras. Y él documenta que por lo menos se tienen que tener unos 2 años de salario ahorrados para que uno esté tranquilo. De resistencia, claro. Porque si uno tiene 6 meses, puede parecer mucho al principio, pero la empresa no va a generar en 6 meses, no va a generar en el primer año. Y entonces empieza la presión familiar, social y todo lo demás. Qué bien, qué bien. Yo creo que don Albán nos deja ahí un legado de experiencia importantísimo que le agradecemos profundamente. Y antes de terminar nuestro programa, por favor, Rebeca, recuérdanos la pregunta a la que nos tienen que responder y por dónde. Claro, don José Luis. Recuerdan todos que hemos estado hablando de un acrónimo o palabra que contiene los conceptos fundamentales de dinero consentido. La pregunta es, ¿cuál es esta palabra? Como ayuda les podemos decir que tiene 5 letras y comienza por la P. Y no se acostumbren a este tipo de pistas. Pueden contestarnos también dineroconsentidosea@gmail.com o al celular 8427-5665 con mensaje de texto también. Muchas gracias por la participación de hoy tan interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros radioyentes fieles que nos siguen cada día, y a don Albán, de verdad, porque su aportación estoy seguro que ha sido de enorme impacto e interés, tanto por el concepto de Internet de las Cosas como por el compartir su propia experiencia, que es fundamental para los que están comenzando o quieren decidir comenzar a emprender. A todos ustedes, amigas, amigos, hasta mañana a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en radio.